Busquemos en nuestra palabra, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. Vámonos al capítulo número 6. Bendito Padre, toma el control de esta lectura bíblica. Te pedimos que vengas con tu santo poder, con tu santo espíritu, y te apoderes de cada uno de nosotros, porque he aquí hemos traído este templo que te pertenece aquí, a ti, a tu presencia, para que mores en nosotros, que hagas resplandecer tu rostro sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón y sobre todo lo que nosotros somos. Apodérate de nosotros en este mismo instante, como bola de fuego dentro de nosotros, y háblanos. Queremos aprender, estamos sedientos, necesitamos de ti, tenemos hambre de ti, Señor. Vamos a leer tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Versículo número 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, eso haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán sus bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Amén. Vamos a dejar la lectura allí, pero vamos a meditar en todo este capítulo completo, porque siempre hay bastante, y se los dejo de tarea porque yo sé que cuando terminemos de estudiar esta palabra, va a haber sed de la palabra de Dios, para que ustedes terminen de repasar todo lo que nosotros vamos a hablar aquí hoy. Amén. Por favor, siéntense. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que acabamos de leer acá. Como les venía hablando, este libro de Josué, que fue escrito cerca de 1300 años antes del nacimiento de nuestro Mesías aquí en la tierra. Y notemos algo muy importante. Acá hay una enseñanza. Vamos a hacer un pequeño recuento. La palabra de Dios nos habla también del número perfecto de la creación de Dios. Es el número perfecto de la plenitud soberana de nuestro Dios y Creador. Notemos que en esta narración se le da mucha importancia al número 7, como símbolo de esa perfección del Creador nuestro. ¿Qué leímos? 7 sacerdotes para que toquen 7 trompetas por 7 días. Al 7º día darán 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Y cuando los sacerdotes tocan por 7ª vez las trompetas, todo el pueblo grita. ¿Y qué sucede en ese momento? Cuando el pueblo grita, se caen los muros por completo, se caen. Amén. Vamos entonces a contextualizar. Antes de entrar a ser ministrados por la palabra de Dios en esta enseñanza, vamos a entrar a contextualizar lo que leímos aquí. No quiero avanzar sin antes estar seguro de que todos aquí entendemos lo que acabamos de leer. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer que se le presenta a Dios en el camino a este hombre de guerra, líder. Pero es un hombre de guerra que Dios puso allí adelante. Así como nosotros muchas veces somos llamados por Dios para liderar una reunión,
unas personas, un barrio, una cuadra, una casa, pero siempre debemos liderar y ser esos guerreros espirituales si somos ungidos por Dios y llamados para hacerlo, porque vemos la necesidad en otros lugares, la debilidad. Entonces Dios se le presenta y le dice cómo deben obrar, cómo deben hacer para que se dejen ayudar por Dios, porque Dios va a derramar de todo su poder y va a sacar a ese pueblo victorioso delante de cualquier dificultad, delante de cualquier gigante. No importa que la ciudad fortificada esa sea grande, los muros sean enormes. Dios les dice entonces, tienen que hacer de esta manera, Josué. Primero que todo, tienen que ir y llevar el arca del pacto delante con los sacerdotes, y cada sacerdote, que debe ser 7, deben caminar delante del arca del pacto, que era la presencia, el símbolo de la presencia de Dios, donde guardaban las tablas de los 10 mandamientos, donde guardan el pan sin levadura que Dios les dio allá en el desierto y que nunca se llenó de gusanos. Y allí está la presencia de Dios, y les dice, tienen que ir 7 sacerdotes, nombra 7 sacerdotes para que vayan delante, y los hombres armados van detrás, caminando detrás de ellos. Tienen que llegar a la ciudad de Jericó, caminar hasta allá donde queda la ciudad de Jericó, desde donde están acampando. Cuando llegan a la ciudad, el primer día, todos caminando en ese mismo orden, le van a dar toda la vuelta completa a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó no es tan pequeña como para que uno digamos que le vamos a dar la vuelta así tan rápido y tan fácilmente. Una ciudad grande, una ciudad amurallada, construida con unos muros gigantes en todo a su alrededor. Tenía un vallado que la protegía de cualquier enemigo que quisiera venir a invadir. Esa era la fortaleza que ellos tenían, y esa era la confianza que ellos habían desarrollado en ese muro de esa ciudad. Y entonces Dios les dice que vayan, y el primer día vayan y le den toda la vuelta alrededor de la ciudad, y que al segundo día vayan otra vez y le den otra vuelta alrededor de toda la ciudad, que le den otra vuelta. Y así pasó durante un día, durante 2 días, dándole la vuelta a la ciudad enorme, enorme, enorme. Al tercer día, al cuarto día, al quinto día, exactamente, le daban la vuelta y volvían al campamento. 6.º día, hasta que llega el 7.º día, y Jehová Dios de los ejércitos les dice, cuando le estén dando la vuelta, en el 7.º día, cuando estén terminando esa vuelta, no se vayan a quedar con una sola vuelta, den 7 vueltas alrededor de la ciudad. Entonces ellos siguieron con una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando terminaran la 7ª vuelta, los 7 sacerdotes deberían llevar también en sus manos unos cuernos que no son ni de metal, ni los que nosotros conocemos como trompetas, son unos cuernos de carneros, donde ellos hacen sonar su bocina en sonido de guerra. Y en ese momento, cuando ellos sonaran su bocina con sonido de guerra, Josué debería darle la orden a todo el pueblo, a todo su ejército prácticamente, a los guerreros espirituales, digámoslo así hoy en día, a los que venían con armas, para que ellos, no para que tiraran piedras ni rocas contra ese muro, sino para que ellos gritaran con todas sus fuerzas al cielo, todas sus fuerzas delante de ese muro fuerte. Y cuando ellos gritaran, Dios dijo, en ese momento yo voy a hacer que se derrumben todos esos muros y les entregaré entonces esa ciudad en sus manos para que ustedes la tomen. Y efectivamente así sucedió. Josué dirigió a su pueblo, le dieron entonces en los 7 días una vuelta cada día, hasta el 7.º día que le dieron a 7 vueltas, tocaron a 7 trompetas y lanzaron un fuerte grito, y en ese fuerte grito, que es como ese clamor que lanzaron ellos para que llegara ayuda desde el reino de los cielos, desde los cielos, el Creador escuchó, el Creador observó la obediencia, el Creador observó el comportamiento, porque durante los primeros 6 días, cuando iban caminando, tenían prohibido abrir su boca y no podían decir nada. Pero llegó el momento del grito y, gloria a Dios, sucedió lo que ellos sí creyeron que iba a suceder, porque ellos tuvieron fe y obedecieron. ¿Qué sucedió? Pues que en ese momento se destruyeron automáticamente, como si hubiesen colocado bombas, toda esa muralla fuerte que rodeaba la ciudad y protegía a todos los habitantes que estaban allá adentro. Se destruyó todo ese muro.
y ellos quedaron sin protección alguna. Como si nosotros estuviéramos en nuestra casa y de repente viniera una manifestación con un poco de armas y nosotros nos encerráramos y estuviéramos aquí tranquilos porque estamos protegidos. Y de un momento a otro, ¡prá!, se derrumba esas paredes y esas puertas. ¿Qué sentirían esas personas en ese momento? Y dice la palabra que ellos llegaron, entraron y tomaron por posesión toda esa ciudad. Entendemos entonces todo lo que hemos leído hasta ahora, ¿cierto? Amén. Eso fue lo que nosotros acabamos de leer. Ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Y he dividido entonces este sermón en 3 escenarios diferentes. El primer escenario que me da el Espíritu del Señor para que nosotros meditemos aquí es el de los habitantes de Jericó. Vamos a ver el escenario de los habitantes de Jericó. Ellos, en medio de todos esos días, desde el principio, podemos estar seguros que ellos vivían todos los días llenos de angustia en su corazón. Ellos depositaban su confianza en cosas creadas en vez de depositar la confianza en el Creador. Ellos vivían en angustia porque ellos veían los problemas delante de ellos. Faltaba que subieran las gradas y se asomaran por encima del muro y vieran la cantidad de soldados israelitas que llegaban a invadirlos, a atacarlos. Pero había un problema, ellos veían que llegaban con arcos, con flechas, con lanzas. Y ellos volteaban a mirar su muro gigante y se daban cuenta que estos hombres no iban a poder con esos arcos y flechas y lanzas poder derribar este muro grande y fortificado. Y ese es el problema de ellos. Y ese es el problema de muchos de nosotros y de muchas personas que viven hoy en día, que mirando los problemas, buscar la solución en sus propias manos, y como muchas veces se sienten tan fuertes y se sienten tan sabios y dicen que no necesitan entonces acercarse a su Creador, que no necesitan buscar de Dios, como cuando yo no conocía a Dios. ¿Cuántas veces, y mi esposa es testigo fiel, cuántas veces yo no dije que no necesitaba de Dios? Porque yo decía, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Mijo, póngase a leer la Biblia, mi amor. Pero ¿para qué voy a leer la Biblia? Yo no necesito buscar de Dios y yo no le hago mal a nadie. Estas personas, si estudiamos bien la Biblia, en el mismo Antiguo Testamento entendemos que Dios se enojó fuertemente con ellos porque se olvidaron de su Creador. Como cosas creadas, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de quien les dio la vida y quien les daba todas las bondades, porque todos los días recibían ellos el alimento. Pudieron llegar a esa ciudad fortificada, pudieron trabajarla y fortalecerla porque Dios permitió que lo hicieran. Pero ellos se sintieron en un momento dado fuertes, que tenían la comodidad, y se alejaron de su Creador. Se alejaron del Todopoderoso sintiéndose fuertes. Y después de que ellos se sintieron fuertes y recibían todas las bondades de Dios como criaturas, no recapacitaban de su mal camino. Ellos no recapacitaban de su mal camino y no se volvían a Dios. Aunque veían que venían los problemas, se angustiaban y en su desespero de pronto querían buscar una solución. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro propio desespero no buscamos soluciones que podamos hacer con nuestras propias manos? Si nosotros estamos enfermos, nosotros vamos y visitamos en la misma China o en Japón a un curandero especial que me dicen que ese es el que sana a muchas personas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enfermos, cuando estamos agobiados, o digamos, hablemos de trabajo, cuando estamos necesitando provisión porque físicamente no hay alimento en la casa, si nos dicen solamente hay una oportunidad de trabajo, pero hay que caminar 4 horas para llegar allá, no vamos a decir que no. Nosotros caminaríamos las 4 horas para ir allá y laborar y tener esa provisión para alimentarnos. No vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestras propias manos hacerlo. Cuando nosotros vemos algo que podemos palpar también, nos confiamos y hemos dicho, aquí hallamos la solución. Y entonces ya no necesitamos creer en el Dios que es invisible, y ya no necesitamos creer en el Dios todopoderoso, porque nosotros hallamos la solución. Y eso es lo que vivía entonces en este escenario. Ellos veían que se acercaba este ejército, pero miraban sus murallas y decían, nosotros creemos en el poder, en la fortaleza de estas murallas, y aquí no vendrá nadie a dañarnos. Y a Dios le ofende eso en nuestro diario vivir. A Dios le ofende que nosotros realmente pongamos la confianza en cosas creadas en vez de poner nuestra confianza en el Creador. Dios se enoja en gran manera, lo hemos leído muchas veces,
Cuando yo lo leo en la palabra siempre me muestra que Dios es un Dios celoso. ¿Ustedes sabían que Dios es celoso? Bastante celoso. Él no consiente que nosotros adoremos una cosa creada esperando que nos proteja absolutamente nada, ni que nos sane, ni que nos dé la provisión. Es verdad que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar para que Dios nos dé la provisión a nosotros y Dios bendiga estas manos y este cuerpo que se esfuerza en trabajar. Estos habitantes de esta ciudad estaban desconsolados, pero había una mujer que vivía entre ellos, que sí se arrepintió y volvió su mirada al Creador y decidió tener fe, no en los habitantes, no en los muros, sino que decidió tener fe en el Creador. Si nosotros nos vamos al versículo 17, aquí encontramos el nombre de una mujer, Rahab. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Esa ciudad anatema. ¿Saben qué significa anatema? Anatema significa algo que Dios rechaza, algo que Dios abomina, algo que está lejos y lejano de Dios. Eso es anatema. Entonces dice que esta es toda una ciudad anatema, todos. Pero dice: solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Porque resulta que este líder, este Josué, había enviado a unos mensajeros para que fueran e investigaran en la ciudad cuál era el punto débil de la ciudad, a ver por dónde podían atacar. Y cuando los iban a buscar para matarlos en esa misma ciudad, esta mujer los escondió, porque en esta mujer había algo especial que no había en los otros personajes o en las otras personas que estaban viviendo en esta ciudad. En esta mujer había algo especial, pero ¿qué sería lo especial que nosotros podemos encontrar allí que nos muestra la palabra de Dios? En esta mujer había algo que Dios ha sembrado en nosotros y que debe permanecer allí todos los días, porque con eso nosotros podemos vivir de verdad como a Dios le agrada. En esta mujer había un temor de Dios, porque habían rumores por todas partes, por todas las ciudades, y llegaron aquí estos rumores que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba entregando en manos de ellos, en manos de su pueblo, a todas las ciudades, a todos los reinos, a todos los frentes de batalla, se los entregaba a ellos en mano, en bandeja de plata. Y ellos escucharon, pero pusieron su confianza en la muralla, mientras esta mujer entendió que con ese temor de Dios, con ese temor de Jehová, no había muro que le sirviera, no había muralla, no había cosa creada que protegiera a alguien o a una ciudad en contra de la ira de Dios. Estas personas vivían lejos de Dios y el problema es que no querían someterse a Dios. De pronto ellos decían a ciencia cierta que le agradaban a Dios porque tenían ídolos, pero esos son dioses falsos, no el Dios que vive para siempre. Vemos entonces que hay una mujer que puede que sea la más pecadora que todos, porque además de que habla de una persona, dice que esta persona era una ramera, una prostituta en palabras colombianas, digámoslo. Y puede que sea la más pecadora que las otras personas, pero nosotros tenemos esa posibilidad cuando llegamos a conocer al Señor nuestro Creador. Podemos conocer que el Señor nos perdona, no importa cuántos pecados tuviéramos nosotros. Esta mujer, con ese temor de Dios, hizo una diferencia. Mientras que los demás siguieron confiando en lo material, ella pidió por su familia y pidió por todos los de su casa, en ese temor de Dios. Porque ella les pidió que cuando vinieran entonces a tomar la ciudad, mire que ella no tenía duda alguna de que realmente iban a tomar la ciudad. Por eso ella le decía: cuando vengan a tomar la ciudad, por favor acuérdense de mí, de mi casa y de mi familia, acuérdense. Esta mujer, no importa dónde estaba metida, involucrada, rodeada de cuantos vecinos fuera, ella hizo la diferencia, y esa diferencia la podemos hacer nosotros y no obrar como estamos viendo nosotros en este escenario de los habitantes de esta ciudad de las palmeras llamada ciudad Jericó. Amén. Observamos que esta mujer se comportó diferente y ella tenía un conocimiento más que los demás. No es así. Ella tenía algo de sabiduría porque tuvo la oportunidad de tomar una decisión sabia. Tuvo sabiduría. ¿Y saben ustedes cómo se logra obtener sabiduría?
¿Saben cómo se logra obtener esa sabiduría? La palabra de Dios dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. El temor de Jehová, ese temor que tuvo esa mujer en su corazón. En este escenario encontramos una mujer que está marcando la diferencia. Y Dios, por ver esta mujer, Dios se apiada de esta mujer. Y mire que aquí no habla que las personas que vivían con ella y su familia también buscaban del Señor, sino que era ella sola. Vamos a ver más tarde qué pasó entonces con los de su casa. El tercer punto de este primer escenario es ver que fueron sometidos todos los rebeldes, los que no conocían o que no querían conocer a Dios más bien, fueron sometidos a la ira y al juicio de Dios. Estas personas fueron sometidas a la ira de Dios por cuanto fueron advertidos una y otra vez, pero se apartaron del Creador y Dios decidió desecharlos, hacerlos a un lado para meter ahí a su pueblo. Empezamos entonces en este momento a ver como una división y ver unos a este lado del muro y ver otros a este otro lado del muro. Estamos viendo el panorama y el escenario de los que están dentro de los muros, de los que se confían de las cosas materiales, de los que hacen lo que sea, porque ustedes se imaginan cuánto trabajo tuvieron que pasar para construir semejantes muros tan gruesos y tan altos que ellos se confiaron. Como nosotros, cuando nosotros, como dicen por ahí, nos matamos los lomos, nos quemamos las pestañas trabajando y estudiando para muchas veces llegar a una carrera profesional, conseguir un salario de pronto un poco alto, conseguir unas comodidades materiales y de ahí en adelante olvidarse de su Creador. ¿Por qué? Porque yo ya tengo todo, no me hace falta nada. Hemos visto muchos testimonios de muchas personas que cuando llegan en ese momento de comodidad se enfrían y de pronto no reniegan de Dios, pero sí dicen que no necesitan ir a la iglesia, que no necesitan congregarse y que no necesitan buscar apasionadamente a Dios. ¿Para qué? Dicen ellos. Dios quiera que nosotros nunca nos sintamos tan fuertes. Por eso nosotros preferimos estar en el otro lado. Amén. Y ellos no entendían también algo, que es que todo camino tiene su final. Todo el camino, cada vez que usted coja una vereda, una sendera por algún lado, estamos aquí en Génova y aquí hay muchas veredas. Nosotros empezamos el camino por una vereda, de pronto la vereda es muy larga y vamos a encontrarnos muchas cosas por esa vereda. Pero de algo sí podemos estar seguros. Todo camino nos lleva a un final de camino. Y si nosotros seguimos por un camino que no es el que Dios ha estimado para nosotros, lo que vamos a conseguir es lo que consiguieron estos habitantes de Jericó. Y último punto, aunque no lo creyeron, ellos recibieron juicio. Porque a muchos nos ha pasado esto. Muchos no hemos creído, pero de todas formas tenemos que recibir el juicio de Dios. A ellos se les predicó, Dios les tuvo que haber mandado su mensaje de arrepentimiento, porque nosotros vemos en todas partes cuando leemos que Dios siempre dice: arrepiéntete, o haré aquello, o haré esto, arrepiéntete y no borraré tu nombre del libro de la vida. Arrepiéntete, o si no, derramaré sobre vosotros las plagas de Egipto. Arrepiéntete y te perdonaré. Pero vemos nosotros que ellos no lo hicieron, ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Pero ¿de dónde iba a venir un ejército tan fuerte a destruir el muro? Y de pronto pudiéramos pensar que ellos afirmaban que no habría mano humana con el poder de destruir esos muros. Pero miren que no fue la mano del hombre la que los destruyó, sino la mano de Dios. Entonces nosotros no nos podemos sentir nunca cómodos y muy fuertes, porque la mano de Dios, como decía Job, así como Dios nos dio, Dios nos quitó muchas veces. Amén y alabado sea nuestro Dios. Después de repasar y estudiar el primer escenario, vamos a ver el segundo escenario, mientras que a un lado dentro del muro, de estos muros se vive en angustia, porque imagínense ustedes que las personas del mundo, como nos ven a nosotros, los evangélicos, como nos llaman los cristianos, los aleluyas, como dicen por ahí, cómo nos ven a nosotros, ¿cierto? Nos ven cantando y alabando a Dios y levantando las manos y van pasando por ahí y de pronto muchas veces se ríen y dicen: ahí están los aleluyas, esos locos, ¿cierto? Nosotros los hemos visto y se burlan de nosotros muchas veces. De pronto desde lejos, a veces son tan descarados que se burlan al frente de nosotros.
Pero ¿qué hacían estas personas de Jericó cuando veían, digamos entonces que esta es la ciudad murallada, grande? Y resulta entonces que aquí están las personas y se paran aquí arriba en los muros para observar qué está haciendo el enemigo afuera, el ejército de Israel. Y cuando se asoman, ven que están haciendo esto. Y el primer día y caminan y dan una vuelta y se van. El segundo día, el tercer día, ustedes se imaginan el rey allá preguntándoles a los soldados asomados, ¿qué están haciendo, rey? Ellos como que se les corrió la teja, están locos, no hacen sino dar vueltas, da una vuelta a la ciudad y se van a dormir otra vez. Y llevan así 6 días. Ellos están mal de la cabeza, no pasa nada, tranquilos, no pasa nada. Así obra el mundo, así critican ellos, ¿cierto? Amén. Nos ven a nosotros levantando las manos, orando, cantándole al Señor y dicen, ahí no pasa nada, esos están locos. Pero nosotros tenemos otro conocimiento más allá porque hemos recibido la sabiduría de Dios. Amén. Que nosotros, el mundo nos critique por locos. Bueno, amén, estamos locos por amor a Cristo, estamos locos por el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos apasionadamente enamorados de nuestro Creador y Salvador, y lo que Él nos diga exactamente eso vamos a hacer. Y hoy no se nos aparece como se le apareció en el capítulo anterior a Josué, Jehová Dios de los ejércitos, como se le apareció en forma de hombre con una espada desenvainada, listo para la batalla, vestido de soldado. Y Josué se le paró al frente y le dijo, ¿quién eres tú? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces este varón le dijo, soy el príncipe de Jehová de los ejércitos. Inmediatamente Josué se postró y se arrodilló y se echó frente en tierra y lo adoró. Aunque nosotros puede que no recibamos esta experiencia, sí tenemos la palabra y las instrucciones de Dios aquí para orar tal y como Él nos dice. Veamos entonces el siguiente escenario. Ahora vamos a ver el escenario desde el otro lado, desde el pueblo de Dios, pero que el pueblo de Dios frente a un gran enemigo fuerte, una muralla grande, ya habían recibido palabra de Dios, como nosotros hemos recibido las promesas que Dios nos ha dado todos los días. Amén. Nosotros hemos recibido promesas y eso es lo que nos mantiene a nosotros en pie cuando llega la angustia, los problemas, la debilidad. Llega la promesa de Dios y nos acuerda en nuestro corazón. Nos dice, levántate y resplandece porque ha llegado la luz de Jehová. Amén. Y el Señor nos dice, confía plenamente sin titubear, sin desconfiar de Dios en nada. Santiago, cuando escribía acerca de la fe, escribía que a Dios hay que pedirle apasionadamente sin dudar nada, ni un solo instante, de que todo lo que nosotros le pedamos Él nos va a dar aún más abundantemente. Amén. Ese es el pueblo que nosotros estamos observando aquí en este momento de la historia de Israel. Ese es el pueblo que nosotros estamos tomando como ejemplo a seguir, porque decimos ser el pueblo de Dios y necesitamos seguir haciendo el pueblo de Dios con nuestros actos. Con nuestros actos. Aunque nuestras palabras digan que tengamos fe, de pronto con nuestros actos no demostramos esa fe, porque nosotros debemos buscar es al que vive allí arriba, el que está aquí con nosotros y el que no podemos ver, y no en las cosas creadas como decían los de Jericó. Amén. Si a nosotros nos dicen que Dios nos va a sanar, y yo estoy en Perú, en Bolivia, en Argentina, donde sea, Dios me va a sanar y yo doblo rodillas y allí le adoro y allí lo amo, donde quiera que sea. Pero si yo soy creyente de Dios y Dios me dice que me va a sanar y me da unas instrucciones para hacerlo y me dice que lo adore, que tenga fe, que confíe en Él, pero si yo le digo a Dios que sí, que me someto a Dios, y pasó un día, y pasó 2 días, y al tercer día ya me rendí, y mi semblante ha decaído enormemente, y se fue mi gozo, porque yo estaba cantando con gozo, alababa al Señor con gozo porque me iba a sanar, y al tercer día la enfermedad, ese dolor de la enfermedad me recuerda que Dios no me ha sanado, me recuerda que Dios no ha hecho nada, supuestamente lo que dice el maligno en nuestros oídos, supuestamente cuando Dios sí está orando. Entonces nosotros nos vamos a buscar otra fortaleza, otras armas para poder luchar. Aquí nosotros vemos que el pueblo de Dios caminó los 6 días fielmente como el Señor les había pedido que lo hicieran. Ellos no se fueron al 5.º día o al 6.º día, ni siquiera al 7.º día, que era el último, a buscar unos tanques de guerra, unos carros de guerra. Ellos no se fueron a buscar catapultas para lanzar entonces artefactos, piedras, petróleo quemado, nada encima de esta ciudad. Ellos no tiraron ni una sola piedra sobre esta pared,
sobre estos muros para derribarla. Ellos siguieron confiando en Dios porque Dios les había dicho, háganlo así y de esta manera y gócense adorándome, porque cuando ellos caminaban los primeros días, los sacerdotes iban sonando su bocina. Los días y los que iban detrás iban en silencio. Reverencia y respeto, porque ahí tenían ellos la confianza, porque los sacerdotes llevaban consigo, ¿qué cosas llevaban? El arca del pacto, la presencia de Dios. Ellos estaban seguros que Dios estaba caminando con ellos allá. Amén. Y en este segundo escenario vemos entonces este pueblo de Dios que está con gozo. Allá afuera ellos tenían el arca de la alianza, y donde quiera que los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, el pueblo seguía el arca a la presencia de Dios, que donde quiera que se vaya a ministrar la palabra de Dios, convocamos a una reunión por la mañana, y entonces el pueblo llega por la mañana. Convocamos a un culto, una reunión, una vigilia, por la tarde, por la noche, y nosotros como pueblo llegamos y atendemos allí la palabra de Dios. Donde está la palabra de Dios, allí debemos estar todos. Esto es lo que representa, y todas estas personas, todos estos hombres y mujeres, pero había ese temor de Dios en su corazón. Meditemos entonces en este temor de Dios. Encontramos en esta escritura que los habitantes de Jericó no tenían un temor de Dios, y por eso Dios se desagradó de ellos mucho. ¿Qué pasa con nuestros actos cuando ya no tenemos ese temor de Dios? ¿Cómo obramos nosotros si no tenemos ese temor de Dios? Cuando llega el momento de la tentación y está el papayazo allí de hacer algo, ¿cómo obramos si no tenemos temor de Dios? ¿Qué pasa con nuestros actos? ¿Cómo es nuestro hablar en un momento que no tenemos temor de Dios? ¿Acaso nos hemos olvidado cómo vivíamos años atrás cuando no teníamos el temor de Dios? Ya hemos cambiado. Hoy debemos tener ese temor de Dios en nuestro corazón todos los días. Amén. Amén. Amén, pero fuertemente otra vez, amén. Les va a dar sueño aquí. Bueno, entonces sigamos meditando en este otro escenario donde está en la parte afuera de estos muros. Entraban, eso es algo que tenemos que aprender también. El pueblo allá afuera entraban en victoria porque iban tras esa victoria, pero no a la manera de ellos, sino a la manera de Dios. ¿Cuál sería la manera de ellos? Atacar fuertemente esos muros en un solo punto hasta que se derribe por lo menos la puerta, y luego entrar todos y atacar por allí. Esa es la manera de los hombres, como es la manera de nosotros. Debemos esperarnos a que Dios siempre obre como siempre ha de esperarse, que siempre va a llegar la bendición, pero a la manera de Dios el Creador. Amén. Siempre a la manera de Dios, nunca a nuestra manera que caminarán todos estos días. ¿Ustedes creen que es una ciudad pequeña? Si Dios nos dice a nosotros que caminemos todos los días en este pueblo tan pequeñito, de la casa por la mañana hasta los domingos por la mañana hasta el culto, los miércoles por la tarde, que nosotros caminemos para buscar la presencia de Dios. Dios nos dice, como muchos tienen por costumbre. Entonces Dios nos está congregándonos, orando en nuestra casa, levantando una... Esa es la manera de Dios para que nosotros veamos cómo presentan los problemas que nosotros podamos tener. Amén. Esa es la manera de Dios que nosotros debemos aprender en este escenario, como segundo fe de estos hombres. La fe de estos guerreros que se someten a la manera de... ¿Y cuál es la manera de Dios aquí? Para esa ciudad simplemente caminen y que Dios va a obrar. Concéntrese en que Dios va a obrar, en la manera de Dios. Si a usted le dijeran que caminara 7 días, todos los días una vuelta mortal, ¿usted lo harían? Amén. No lo dudarían. Pero ¿y si no se le aparece Dios y se lo dice, sino que le aparece una persona que usted no conoce en el camino de Dios? ¿Cuántas vueltas a todo Génova? ¿Usted qué le necesitamos tener fe? Ese temor en nuestro corazón, que debemos no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, que tenemos que consagrarnos a dar un buen testimonio, que tenemos que abandonar por completo la forma de vivir que a Dios le desagrada, que tenemos que tener ese temor de Dios más grande que las ganas de pecar de esta carne. Porque hoy es lo que Dios nos dice. Dios hoy no nos va a decir que le demos tantas vueltas, ni 7 vueltas por 7 días, pero sí nos dice que nos consagramos,
que nos consagremos todos los días. Y 7 días tiene la semana y nos dice que nos consagremos por 7 días y que busquemos al Señor de todo corazón. Sabemos que realmente el Señor va a obrar y que cuando Dios lo hacemos convencidos completamente, sin dudar nada, de que el milagro viene. Yo necesito que Dios sobre mi familia, yo necesito que Dios sane, yo necesito que esos sueños que yo tenía, que Dios me había prometido y me había dado paz, que se iban a cumplir, esa estabilidad, esa unión familiar, el amor de todos los que nosotros amamos, la sanidad de muchas personas que nosotros amamos y que padecen enfermedad, que nosotros vemos con toda seguridad que siguiendo por este camino vamos a ser ungidos y bendecidos por el Dios viviente. Cuando Dios vea esa fe en nosotros, va a hacer lo que hizo con este pueblo, les va a dar la victoria. Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si después caído el pueblo y todos los guerreros se hubieran levantado, pero que no se hubieran caído para nada. ¿Qué hubiera pasado? No solamente ese pueblo de Jericó, sino todos los pueblos del mundo se hubieran enterado de eso, y quien hubiera quedado en vergüenza más que ese pueblo sería Jehová Dios de los ejércitos, quien nos envió a hacer esto y les dijo: crean en mí, solamente háganlo así como yo les estoy diciendo que yo voy a orar, solamente háganlo así como le decía a Josué, y se lo dijo 3 veces: solamente te digo que te esfuerces y que seas valiente, no temas, esfuérzate y sé valiente, le decía. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, que tengamos fe, solamente esfuérzate, sé valiente y haz lo que Dios te dice que hagas, obedece, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios y cómo se manifiesta. Cuando quedamos en vergüenza porque no nos hemos sometido, porque no hemos tenido esa fe dentro de nosotros. Ellos creyeron y los muros cayeron. Ellos realmente están convencidos que los muros iban a caer. Y es algo ilógico. ¿Qué lógica puede tener que nosotros podamos gritar delante de un muro de concreto y que ese muro se caiga? Yo no le veo ninguna lógica viable por el mundo material y carnal que nosotros conocemos. Pero si nosotros nos vamos a ver por la lógica del Dios omnipotente y presente, fácil, no hay duda. El Señor derriba cualquier obstáculo, el Señor sana cualquier enfermedad de muerte, el Señor libra de cualquier vicio, de cualquier maldición. El Señor hace que se pudra el yugo de maldición en cada uno de nosotros. Amén. Entonces no dudemos. Ellos esperaban una gran victoria de Dios a la manera de Dios y lo consiguieron con fe. Creyeron que sus enemigos sucumbirían ante Dios y sucumbieron ante Dios. Porque tengamos muy presente que cuando nos rebelamos contra Dios, no estamos esperando que venga la reprensión por otro lado, sino que venga de parte de Dios. Y Dios nos puede sorprender como nosotros nunca lo imaginemos. Cómo se iban estas personas, que iba a llegar la reprensión del Todopoderoso, quitándole eso que ellos adoraban, donde tenían su esperanza, se los quitó. Y como dice su palabra, prácticamente como si hubieran quedado desnudos, sin protección alguna. Tercer punto de este segundo escenario, su obediencia. Como bien estamos estudiando aquí, este pueblo de Dios fue obediente a la palabra del Señor, fue obediente a la palabra del Todopoderoso. La obediencia a Dios debe ser en todo. Si esas personas hubieran caminado las 6 vueltas y a la 7ª vuelta, el 7º día, ellos de pronto por cansancio, por pereza, o porque otra persona le dijo: no hay necesidad de que llegamos otras 7 vueltas, con una sola vuelta por última vez y que hagamos el grito es suficiente. Meditemos si estos hombres y estos guerreros hubieran lanzado solamente el grito después de haber dado una sola vuelta en el 7º día, cuando Dios había dicho deben ser 7 vueltas y después lanzar el grito al sonar las trompetas. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿será que se hubieran caído los muros? ¿Cierto que no? Vemos que ellos hicieron y obraron al pie de la letra como Dios lo pidió. Pero a veces nosotros vamos a buscar de Dios y sucede algo, un impedimento así de pequeño. Yo lo digo así de pequeño porque yo lo he visto. Llega un impedimento así de pequeño
Y no, este fin de semana o esta semana yo no pude ir al culto, no pude ir al culto por esto y lo otro. No pude buscar de Dios, no tuve tiempo, salí temprano a trabajar, bueno, me tocó orar 5 minutos o orar en el camino porque no tuve tiempo de doblar rodillas, postrarme en tierra, pegar mi frente en el suelo y dedicarle un tiempo especial solamente para Dios. Que yo le diga a Dios, tú eres lo más importante para mí en este momento, el mundo puede esperar, por eso me levanté más temprano, el mundo puede esperar. Pero en este momento todos duermen y mi intimidad y mi comunicación está directamente contigo, Señor. Amén. Debemos ser obedientes. A Dios le encanta que nosotros seamos obedientes. A Él le encanta. Debemos obedecerle a Dios en todo lo que nos diga. Es que Dios me manda que haga algo que yo no quiero. Pongamos por encima lo que Dios nos ordena. Y voy a tocar un punto que es uno más de los mandamientos del Señor. Dios nos ordena a nosotros también, dentro de muchas cosas y dentro de sus muchos mandamientos, el diezmo. El diezmo es la 10ª parte. Es coger el total de lo que recibimos, ya sea trabajando o que nos regalaron, una bendición que cosechamos, lo que sea. Porque la palabra dice que le pertenece a Dios y que es de Dios y es para bendecir su obra. Para bendecir su obra, para que su obra crezca. Y el Señor dice que es la 10ª parte, dividimos en 10 partes la cantidad que le corresponde y le pertenece a Dios. Y eso también va dentro de la obediencia cuando nosotros leemos en Malaquías capítulo 3, versículo 10 en adelante. Dice Dios, pruébenme entonces a mí a ver si no es verdad, sean obedientes a lo que yo les exijo. De la 10ª parte, y yo mismo abriré los cielos delante y de encima de vosotros, y haré que sobreabunden esas bendiciones en ustedes. Solamente en todos, si somos obedientes, Dios dice, reprenderé al devorador por vosotros. Y estos hombres, en este momento de la historia, vemos que eran completamente obedientes a Dios en todo lo que les mandó. ¿Cómo así que Dios nos va a bendecir si nosotros nos vamos a caminar como locos? Dios mandó que lo hiciéramos de esta manera, pues obedezcamos y punto. Obedezcamos y verá que las cosas cambian de un momento a otro impresionantemente. Impresionantemente. Se caen los muros, se caen las dificultades y de ahí para adelante llegan bendiciones. Pero ¿cómo así que iba a llegar un trabajo aquí lo más de fácil, estable, una bendición, una cosecha, una casa, una finca, lo que sea que nosotros esperemos, y muchas veces hasta lo que no esperemos va a llegar? También lo que no esperemos. El diseño de Dios es que todos nosotros estemos reunidos en familia, no que haya división para poder conseguir el alimento, que estemos reunidos en familia todos. Ese es el diseño de Dios. El primer ministerio comienza en la casa y Dios bendice toda su cobertura cuando nosotros nos sometemos a obedecerle. Amén. Por nada dice la palabra, no por nada dice la palabra que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. De nosotros Él va a salir corriendo, no nosotros. Amén. Así que seamos obedientes y esperemos el milagro, porque el milagro llega el milagro que nosotros esperamos. Aleluya. Amén. Tercer punto, en el momento del juicio. El tercer escenario. Vamos a ver el último escenario, el momento del juicio. Vemos entonces los momentos de intriga, de preocupación que se viven dentro de los muros. Los que son desobedientes de Dios, los que no tienen fe en Dios, sino que tienen fe en las cosas materiales, en las cosas creadas. Y vamos a ver también cuando Dios dice, y lo que nosotros observamos en el pueblo de Dios, porque estamos hablando que este pueblo es el pueblo de Dios, y los que estamos aquí reunidos. Y el tercer escenario es baja del trigo, del árbol que no da buen fruto, así de fruto, el árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Y el Señor siempre nos predicó a nosotros, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó el momento de comenzar el año. Nosotros estudiamos del Espíritu Santo. Llegó el momento de verdad de que Dios vea un compromiso en nosotros para cuando llegue ese momento del juicio, como llegó el momento en que Dios decidió a quién entregarle esa ciudad, se lo entregó a los justos y a los injustos, a los que fueron desobedientes, los hizo a un lado. Y les dijo, esto ya no te pertenece más. He decidido entregárselo a mi pueblo. Hoy debemos tomar una decisión. ¿En dónde queremos estar?
en donde Dios dice, este es mi pueblo, los que tienen fe y confían en mí, los que son obedientes, o en el otro lado del muro donde Dios dice, este es pueblo rebelde y desobediente, y no me obedecen, porque para desobedecer a Dios, basta desobedecerlo en un solo mandamiento y ser culpable de todos, porque igual la paga del pecado es la muerte. Es lo mismo. Nosotros no acumulamos pecados para acumular sentencia como lo hacen en este mundo. Dependiendo de la cantidad de delitos, así mismo les suman cantidad de años de cárcel. Con Dios es diferente. Para Dios es o estamos bien o estamos mal. Eso es, o somos obedientes o no lo somos. Pensemos entonces, ¿quién es el que gana? El pueblo de Dios es el que gana. ¿El pueblo rebelde ganó? ¿Es cierto que no? El pueblo de Dios gana. Los que se alejaron de Dios pierden y perdieron. Recordemos una mujer que vivía dentro de este pueblo que se había rebelado. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué va a pasar? Miremos el versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Esta mujer vivía en medio de los anatemas, y nosotros leímos que esta mujer recibió protección del pueblo de Dios, y Dios les dio ese respaldo. Cuando llegaron ellos, empezaron a destruir todo lo que era anatema, todo lo que va en contra de Dios. Y Dios le ordenó a su pueblo que no tomaran nada de los anatemas. Y en ese momento del juicio, ¿qué va a pasar cuando nosotros no nos hayamos comportado como Dios manda? No tomemos nada del anatema, no tomemos nada de idolatría, no tomemos nada de las cosas de este mundo, no tomemos nada de las cosas que son utilizadas por las personas que aborrecen las cosas de Dios, que aborrecen la verdad de Dios. No tomemos nada del anatema. Pero miren que hay una mujer que supo distinguir con el temor de Dios y fue bendecida, y su casa alcanzó la salvación. La casa alcanzó la gloria de Dios, cumpliéndose así su palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Voy a leerlo aquí. El libro de los Hechos, capítulo número 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esta mujer fue la que tuvo temor de Dios, y una persona que tiene temor de Dios en medio de una familia grande que no tiene temor de Dios, tiene el privilegio de pedir y rogar por la salvación de su casa, porque no solamente se salvó ella, sino que dice aquí en todo este capítulo que se salvó ella, su familia y todos los de su casa. Porque allí el pueblo de Dios puso una bandera como señal de que allí no llegara la miseria, la destrucción, cuando entraran todo el pueblo de Dios arrasando con todo lo que sea anatema. Y Dios dispuso que fuera así, y se cumplió su palabra. Si usted es la única persona en su casa que dobla rodillas, no se canse de hacerlo. Siga doblando rodillas todos los días, porque la palabra dice que tú y tu casa serán salvos. Pero el pastor, la salvación es personal, sí. La salvación de nuestra alma es personal, pero si nosotros seguimos doblando rodillas, Dios va a tocar esos corazones y los va a redarguir, y tarde o temprano, en cualquier momento, a la manera de Dios, como nosotros aprendimos, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, el Señor va a obrar con poder. La manera de Dios, como nosotros aprendimos, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, el Señor va a obrar con poder, y todos alrededor se van a dar cuenta que fue Dios quien obró y no nuestra sabiduría. Amén.